ir ahora a Chile porque el tema del día sigue siendo, por supuesto, los cortes de luz que no encuentran respuesta y nos va a ampliar la información Lucía López. Lucía. Sí, ¿cómo estás, Darío? Yo hace unos minutos te comentaba cuál es la discusión que hay hoy día desde el tipo de reposición que están haciendo las empresas, reposición parche ante el ultimátum del gobierno y por otro lado discusiones que incluso vienen desde el legislativo respecto de caducar la concesión, revisar el músculo del Estado para fiscalizar a las empresas efectivamente. Bueno, estoy aquí con un abogado experto en derecho eléctrico, de hecho es docente en 3 universidades distintas y además es socio del estudio CEPD y está a cargo del área Energía y Recursos Naturales, Francisco Irarrázaval. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. O sea, además, tú has publicado precisamente materias o informes que tienen que ver con lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu diagnóstico respecto del problema que hoy tenemos con las suministradoras de servicios eléctricos? Sí, a ver, Lucía, el problema se viene arrastrando básicamente hace más de 40 años. Tenemos una legislación añeja, obsoleta, del año 1982, que no se ha tocado en nada. Han habido intentos, yo les diría, desde el año 2016, en hacer reformas importantes, pero hasta ahora no ha habido nada concreto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cables, tenemos postes, tenemos infraestructura totalmente añeja que al más mínimo problema climático, digamos, se destruyen, se rompen y eso genera los conflictos que estamos teniendo no solo ahora, sino que lo llevamos arrastrando, yo les diría, desde ya el año 2017, de manera bastante continua. Entonces, es un problema que si bien hoy día lo está asumiendo la empresa concesionaria, principalmente Enel, pero también CGE, es un problema que principalmente radica en la ineficiencia por parte del Estado de presentar proyectos de ley que reformen un sistema de distribución que sea más robusto y más vigente, y también de darle mejores y más atribuciones al ente fiscalizador, que en Chile es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Hoy día lo que tenemos es básicamente un órgano fiscalizador que tiene que estar imponiendo sanciones en base a infraestructura que es completamente vieja y por lo tanto cada año el evento va a ser el mismo, que va a ocurrir un corte, se van a imponer multas, la empresa va a pagar, y después vamos a volver a tener lo mismo al año siguiente y así, y así, y así. Entonces, lo que tenemos hoy día son soluciones parche, y no solamente hoy día, digamos, hace bastante tiempo, pero no tenemos medidas efectivas. Ese es el principal diagnóstico, Lucía, que yo te podría dar. Ahora, Francisco, y antes de darle el pase a Darío también para ver la mirada internacional respecto de este problema y de otros modelos también que quizás pudieran ayudarnos a entender cómo cambiar nuestra normativa. Esto que tú nos dices de la normativa del 82, que es antigua, si uno lo pudiera separar en los ítems que hoy día vemos que están siendo afectados, desde la fiscalización, la información que llega, la prevención en con tecnologías nuevas y la reparación del suministro eléctrico. ¿Cómo tú dirías en ejemplos que esa legislación no contribuye a los problemas que actualmente tenemos? Sí, muy buena tu pregunta. Mira, al día de hoy, al menos en Santiago, hay al menos 400.000 personas que están y siguen sin luz, ¿no? Llevamos 14 días, esas personas están sin suministro eléctrico, muchos de ellos sin agua potable, es decir, estamos hablando de un servicio básico totalmente de primera necesidad, ¿cierto?, que en 14 días no ha tenido estas personas. Entonces, hoy día la prioridad es restablecer el suministro. Y en esto necesitamos la ayuda tanto del sector privado, pero también del sector público, que lamentablemente recién, después de varios días, empezó a colaborar con la ayuda, sobre todo el equipo, digamos, de agentes militares. Eso es lo más inmediato. Luego, después de eso, evidentemente tiene que venir una fiscalización e imposición de multas, porque esto no puede quedar no solamente fuera o exento de alguna sanción para efectos contra la empresa, sino que también es bueno mandar una señal a la ciudadanía de que se ejerce justicia. Ahora, en el mediano plazo, y yo diría corto y mediano plazo, hay que con urgencia enviar un proyecto de ley, como les digo yo, que reforme un segmento que no es fácil, pero que es urgente, que es el segmento de distribución. Eso hay que hacerlo y para eso necesitamos el consenso de todo el aparataje político. Eso es fundamental. Adicionalmente, y lo que mencionábamos antes, Lucía, darle mejores y más atribuciones y más remuneración también a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que pueda fiscalizar de una manera
efectiva y eficiente. Yo diría que esos son los hitos más importantes. Perdón, antes de darte el pase, Darío, solo para completar la respuesta que tú nos has dado. ¿Qué debiera incluir ese proyecto de ley? Mira, a ver, yo lo que propongo es lo siguiente, que las distribuidoras efectivamente tengan un modelo donde tengan incentivos para mejorar esa infraestructura que hoy día decíamos que es obsoleta y añeja. Hoy día no hay ninguno, no hay absolutamente ninguno. Las distribuidoras reciben la tarifa igual, hagan o no hagan las mejoras, lo cual es completamente ilógico. Eso es lo primero. Y lo segundo, también incorporar dentro de las facultades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles este poder de llegar a ciertos consensos con los entes fiscalizados, de crear programas de cumplimiento. Es decir, que en vez de imponerle derechamente una multa, lleguen a un acuerdo y digan, mira, yo en vez de ponerte una multa por esta interrupción, yo te ofrezco que corrijas las falencias que hay en los cables, en los postes, por ejemplo, de la ciudad de Santiago, y si tú lo haces en un plazo determinado, yo lo verifico, pues bien, te quedas sin multa. De esa manera, ¿qué logramos? Logramos una manera eficiente de que efectivamente se hagan los cambios que tanto requiere la infraestructura eléctrica chilena. Claro, porque lo que se dice, Darío, es que las empresas terminan pagando multas que les son insignificantes. Si consideramos que, por ejemplo, por el evento de hace unos meses atrás se le cobraron 4.000 millones, recuerdo, de multas, sin embargo, porque tienen la tarifa asegurada, en solo el primer trimestre habían recibido 150.000 millones de utilidad. Entonces son multas que les son insignificantes y que tampoco, como bien decía Francisco, incentivan un trabajo posterior. Por favor, adelante, Darío. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Me interesa mucho su visión sobre si hay en el mundo, en la región, modelos que usted considere que han logrado un mayor equilibrio y que han funcionado bien en términos de, bueno, de ofrecer un buen servicio de distribución a precios más o menos razonables y que cree que se podrían aplicar en Chile. Mira, tu pregunta es muy buena, Darío. Efectivamente hay modelos. De hecho, en Inglaterra hay un modelo que funciona bastante bien, donde efectivamente las empresas distribuidoras tienen incentivos para mejorar la infraestructura de tiempo en tiempo. ¿Cuál es la desventaja de esa medida o de ese modelo? Que efectivamente cuesta más, ¿bien? Tiene un mayor costo, eso es parte de. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, aunque sea a ratos impopular, es decir, bueno, ¿estamos dispuestos a pagar un poco más por tener energía de manera continua, confiable y de calidad? Eso es lo que es la principal pregunta que tenemos que hacernos en Chile. En Inglaterra se le hicieron y dijeron, sí, estamos de acuerdo. Ahora bien, con todo, en el modelo que tiene hoy día Chile, hay distintas concesionarias, no solamente está en él. Y hay una concesionaria, Darío, que está en una comuna que se llama de Puente Alto, que es una concesionaria distinta a él. Y esa concesionaria, fíjate, que sí cumple buenos estándares de cumplimiento, que sí cumple buenos estándares de calidad y de continuidad. Y es principalmente porque tiene un modelo de negocio distinto al que han seguido en él y otras empresas distribuidoras. ¿Cuál es ese modelo? Mira, uno de los modelos que a mí me llama bastante la atención es que efectivamente en la comuna donde prestan el servicio contrata mayoritariamente funcionarios o trabajadores que viven en la misma comuna. Entonces, esas mismas personas se preocupan constantemente de estar arreglando los cables, los postes, detectan cuando hay fallas, cuando un automóvil, por ejemplo, chocó un poste, se cayó, etc. Se preocupan también, por ejemplo, un problema que tenemos mucho en Chile, la poda de los árboles. Cuando los árboles crecen y empiezan a afectar los cables, que eso es predominantemente lo que ocurrió en este evento. Entonces, yo te diría que hay bastantes modelos que sacar una foto. Nadie está exento ante catástrofes climáticas que no pase nada. Eso hasta en sociedades muy modernas, digamos, como Estados Unidos, ocurre, ¿cierto? Pero evidentemente tenemos que mitigarlo de la mejor manera posible. Hasta hoy la foto no es buena en Chile. La foto hoy día es que reprobamos ese examen año tras año. Muchas gracias, Francisco Irarrázaval. Súper interesante lo que cuenta respecto de esta comuna, que es una comuna de Puente Alto, que está en la región metropolitana, que no sufrió los mismos cortes que, por ejemplo, sufrieron otras comunas, pero con un modelo más conectado con el territorio, también más pequeño, efectivamente, desarrolla un mejor servicio.
considerando las amplias utilidades que tienen aseguradas, efectivamente quizás que una ley incluya que con esas utilidades se tiene que trabajar mejor en la entrega del servicio puede ser efectivamente una respuesta a los problemas que tenemos hoy y que se van a seguir presentando. Francisco Irarrázaval, abogado experto en Derecho Eléctrico, profesor de la Universidad Católica de los Andes, Finisterrae, en fin, y socio de CEPD en materia de energías y también recursos naturales. Muchas gracias por esta conversación y esta orientación. Adelante, Darío. Bueno, muchísimas gracias a Lucía y muchas gracias, Francisco, también.